Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Ángel Alberto Montes Palomas, soy estudiante del tercer semestre de la carrera de enfermería de la Universidad de Cundinamarca. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la problemática del aborto que se ve en la salud y también en la moral y la parte religiosa. Eh, este tema se ha tocado muchas veces en nuestro país, pero a partir del 2006 se tocó el tema sobre el aborto, en la cual se despenalizó el aborto de las 10 semanas y con la sentencia C-353 del año 2006. Y de igual forma, en este presente año, en el año 2022, se retoma otra vez el tema sobre el aborto y se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas, que es con la sentencia C-055 del 2022. Esto se aprueba con tres causales, que se lleva al aborto, a la interrupción del proceso biológico de gestación, que, que son tres causas. Ahí vemos una que es la primera causa, que es cuando existe el peligro para la salud física o mental de la mujer. Una de las segundas causas es cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable lo que es la vida extrauterina del bebé. Y la tercera causal es cuando existe el acoso o acceso carnal violento y también existe la transferencia de óvulos fecundados y inseminación artificial sin consentimiento de la mujer. Ya viendo estos puntos de vista, vamos a tomar como la primera pregunta. Igualmente, agradecerle a nuestros invitados. Por un lado, Luisa Fernanda Caicedo, enfermera egresada de la Universidad de Cundinamarca, y también a Juan Carlos Bello, seminarista, filósofo y estudiante de teología del Seminario Mayor de la Inmaculada Concepción de Girardot. Eh, Volvemos con Luisa, que le hacemos esta primera pregunta: ¿qué es el aborto desde el punto de vista de la salud? Y también para Juan Carlos, sobre la moral y la religiosidad. ¿Cómo ve Luisa la enfermería y la salud, la rama de la salud, el aborto en nuestro país? Bueno, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Luisa Fernanda Caicedo. Soy egresada de la Universidad de Cundinamarca y actualmente soy especialista en auditoría y calidad de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bueno, digamos que en este momento el tema del aborto es un tema que es muy amplio y es muy álgido desde muchas partes y desde muchas situaciones de las que se pueda, digamos que llegar a tomar, ¿no? Pero pues básicamente en este momento voy a hablar directamente como enfermera desde el punto de vista de enfermería, desde salud, pero no desde, pues, desde mi lado personal, ¿no? De mi posición frente al aborto, porque pues considero que esta charla básicamente es, digamos que desde la perspectiva de enfermería como tal. Entonces, básicamente el aborto se define como la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Que como tú ya lo mencionabas anteriormente, digamos que en el 2006, cuando se empezó a tocar el tema a nivel jurisprudencial, la sentencia C-355 hablaba de la despenalización del aborto en esas tres causales que tú acabas de mencionar a partir de la semana 14 de gestación. Pero ahora nuevamente se retoma y con la sentencia C-055 de este año lo alargan hasta el año, hasta la semana 24 de gestación. Básicamente lo que se hace en un aborto es pues extraer el feto del vientre de la mamá, que habitualmente, según las tres causas, debe tener alguna malformación o debe tener, causar un problema de salud a la mamá, puede ser a nivel físico, a nivel mental, o puede que haya sido concebido desde el punto de vista de un acceso carnal violento. Entonces, médicamente lo que hacen es sacar este feto
que posiblemente no tiene ninguna alteración, que es lo que se ve en la mayoría de abortos. Es un feto en perfecto estado y sencillamente lo extraen del útero. Eso es básicamente por medio de unas técnicas, obviamente, técnicas completamente asépticas, donde ingresan unos diferentes elementos quirúrgicos para poder extraer el bebé. Y antes de eso, por supuesto, le dan una medicación para que su útero se contraiga y pueda expulsar más pronto el feto. Muchísimas gracias, Luisa. Pues retomando lo que decía, se interrumpe a las 24 semanas, que es decir, prácticamente son 5 meses y medio de gestación, es decir, ya existe órganos, ya está prácticamente bien formado el feto y pues ya desde lo que se dice, la salud también, ya pues existe vida desde la fecundación. Igualmente existe la interrupción ya desde esta semana, que pues ha sido también como un impacto para nuestra sociedad que se interrumpa este proceso biológico que son a las 24 semanas. A las 24 semanas. Juan Carlos, volviendo a retomar esta pregunta, ¿cómo también ve la parte de la moral y la parte religiosa de la Iglesia Católica sobre este tema del aborto? Bien, muy buenas tardes para todos. Como ya me presentó Ángel, mi nombre es Juan Carlos, seminarista aquí en la diócesis de Girardot. Y respecto a la pregunta, bueno, ¿qué es el aborto? Hay que partir obviamente que de forma general, tanto para la salud, para la moral, para cualquier campo, el aborto es la interrupción del embarazo, ya de forma o ya provocada, que es lo que, pues el tema que compete hoy en día y que la sociedad y muchas cosas pues se debate, ¿no? Que es la interrupción del embarazo, pero pues de forma provocada, ya como ustedes bien lo explican desde la salud. Desde el punto de vista moral, pues el aborto provocado por las personas, o sea que pues, como lo acaban de explicar de la salud, pues de forma necesaria, moral y religiosa, pues el Papa Francisco lo ha dicho el año pasado, ¿no? Es un asesinato de ese feto, de alguien que es inocente, que no tiene la forma, aunque existen las causas que ustedes dicen, pero pues esas causas, desde el punto de vista moral, religioso de la Iglesia Católica, no son razones de peso para poder llegar pues a eso, a interrumpir el embarazo de forma voluntaria, acabar con la vida de un bebé, de un feto, de forma voluntaria. Esos no son causales para realizar ese tipo de actos. Listo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Eh, Volviendo a retomar sobre la organización internacional que es la Amnistía Internacional, que es una organización que defiende los derechos humanos de las personas, ellos hablan sobre que en el 2000, en este transcurso de año 2022, se aproxima a unos 400.000 abortos pues en las mujeres. Y pues en estos 400.000 abortos, casi el 90% de de este proceso, que es decir, prácticamente 360.000 abortos, son sin medidas sanitarias y estas son abortos clandestinos que llevan también a que la mujer tenga algunas consecuencias en la salud y también psicológicamente. Hablando también sobre la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se habla sobre que a nivel mundial existen casi 67.000 mujeres que fallecen por estos procedimientos. Igualmente, estos procesos tienen algunas consecuencias, como son algunas hemorragias, contraen algunas enfermedades, se pueden tener quistes que se pueden convertir hasta cánceres. Igualmente, como lo vemos, que la mujer puede perder la vida por estos procesos que lleva al aborto. Entonces, la segunda pregunta es las consecuencias que tiene el aborto. También igualmente refiriéndose a la parte moral religiosa, igualmente a la salud. Volvemos con Luisa. ¿Qué consecuencias tiene la mujer a nivel físico y también puede ser psicológico sobre este proceso de interrupción del embarazo? Bueno, realmente estaba revisando un poco de bibliografía como para tener de pronto algunos apartes de estudios relacionados con las consecuencias que tiene el aborto, pero digamos que no se encuentra mucha literatura frente al tema con respecto a las consecuencias reales que tiene el aborto.
Entonces, entre las más comunes y digamos que las que la literatura trae pues a mención, encontramos básicamente desde una infección básica, hasta una sepsis bacteriana completamente que puede contaminar el útero de tal forma que se genere una extracción del mismo, ¿sí? Se puede, o sea, la misma infección puede llevarnos a una sepsis bacteriana que lleve a una cirugía y que tenga que extraer el útero. Aparte de eso, también se pueden evidenciar las hemorragias, sobre todo cuando son mujeres que no tienen, digamos, como eh, el motivo como tal, ¿sí? De alguna de las tres causales anteriormente mencionadas y ellas mismas inducen diferentes métodos para poder abortar el niño, ¿no? Pueden ser, digamos que medicamentos o también puede ser algunas propiedades de la medicina tradicional, biológica, hierbas o algunas sustancias que generan una hemorragia que lleva al aborto. Muchas gracias, Luisa. Tenemos la infección, la sepsis, las hemorragias y también podemos identificar hasta la muerte en caso tal de que se pueda generar un choque hipovolémico y más adelante a nivel psicológico en caso de que pues no sea tan marcado el tema digamos físico, a nivel psicológico también se ve que pueden caer en depresión pues por la pérdida de su hijo y muchas veces con el trauma de no poder tener o de haber perdido de alguna manera un hijo. Muchas gracias, Luisita. Pues afuera de eso, pues psicológicamente vemos que a veces algunas mujeres se sienten perturbadas, que esto también lleva a que no solamente pues pierda la vida en estos procesos de aborto, sino también aquellas mujeres lleguen a terminar o acabar con su vida con el suicidio, también que lleva a estos puntos de psicología. Juan Carlos, igualmente, ¿cómo ve ustedes desde la moral y igualmente de la iglesia las consecuencias o qué consecuencias tiene una mujer sobre este proceso? Bien, si nos hacemos referencia a la mujer y ustedes han nombrado desde el punto de vista psicológico que hay, pues hay ciertos problemas, ciertas consecuencias de practicar el aborto, pues desde la moral sería que eso afecta la conciencia de la persona, porque así el acto puede ser que se obre con una conciencia laxa, una conciencia perpleja, en que la persona no tiene, no se imagina las causas que eso va a generar en la vida personal y pues la causa primero que va a ser la muerte del feto, ¿no? Del bebé. Entonces, eso genera obrar con una conciencia que está como ciega, una conciencia que está tapada por ciertas preferencias del momento, pues lleva a que en cierto momento es nuestra propia conciencia nos esté juzgando, nos esté diciendo, hey, eso estuvo mal, eso estuvo bien, y entonces va a haber lo que nos decía Ángel, que muchas mujeres pues llegan a tal punto de que se sienten tan mal que practican el suicidio por no tener, como decía Luisa, pues no haber podido tener al hijo que ellas deseaban. Desde el punto de vista psicológico se dice eso, pero desde el punto de vista moral es obrar con una conciencia no recta, sino en una conciencia ciega y que pues eso obviamente más adelante va a traer ciertas consecuencias para su conciencia y que siempre va a estar ese remordimiento ahí de qué pasaría si, qué pasaría si yo hubiese tenido un hijo, qué pasaría si yo hubiese obrado de tal manera y pues eso va a generar, siempre nos va a estar acusando, pues no nosotros, pero a la persona quien practica el aborto, a cualquier persona que practica cualquier delito, eso va a generar. La conciencia va a estar ahí trabajando, la conciencia siempre va a estar diciéndome, esto está mal, esto está bien. Muchísimas gracias. Eh, ya en la tercera parte vemos que existen algunos planes de mitigación que llevan a que, pues, evitar de que la mujer lleve a esos procesos o a estas decisiones, esa decisión que puede ser vista fatalmente por unas organizaciones y también pues por otras como derecho. Eh, Volvemos otra vez con Luisa. ¿Qué planes de mitigación entonces se ve de la enfermería
para evitar que las mujeres igualmente, no solamente señalamiento a la mujer, sino también ver al hombre como papel importante en ese proceso para que ellos tampoco, para que evitar que ellos también tomen como esa iniciativa para inducir a la mujer a esos procesos. Entonces, ¿qué plan de mitigación tiene para evitar el aborto en la enfermería? Pues, Angelito, lo que se quiere idealmente es que todas las mujeres cuando queden en estado de gestación es porque lo han pensado, porque lo han planeado, porque viene de una discusión de pareja donde no solamente es la mujer la que toma la decisión, sino que es un hombre el que respalda y apoya la decisión. Para llegar a este punto, obviamente se necesita muchísima educación, muchísima, digamos que conocimiento del tema, que no solamente es tener un hijo y tenerlo por tenerlo, sino más allá de eso es saber que la crianza de un hijo debe estar basado en muchísimas cosas, en respeto, en amor, en tolerancia, en paciencia, ¿sí? Y todo esto empieza por casa. Entonces, definitivamente el plan de mitigación debe ser una educación muy buena, una educación basada en el respeto de mi cuerpo, ¿sí? En el respeto del cuerpo del otro y sobre todo en la conciencia de querer y planear un hijo realmente para tenerlo en unas buenas condiciones, ¿sí? Y ayudar a que la sociedad también sea el núcleo fundamental de una familia, ¿sí? De que no estén quedando con frecuencia embarazadas, abortar, o sea, el tema del aborto no se puede convertir en un tema de planificación porque es que hacia allá es donde se quiere llegar y no puede ser de esa manera. Definitivamente el respeto por el cuerpo, el conocimiento del cuerpo, las decisiones y sobre todo como aterrizar mentalmente a los jóvenes, porque este síndrome se ve sobre todo en chicas y chicos adolescentes que muy prematuramente inician su vida sexual sin tener idea de qué es una relación sexual, sino por experimentar. Y después se dan cuenta que quedan embarazadas, no asumen sus responsabilidades cuando de alguna manera no son las tres causales y terminan finalmente en un hospital o en un laboratorio abortista. Entonces, ideal la educación, el respeto mutuo y el diálogo en pareja y obviamente todo el tema que tiene que ver con la conciencia de los actos que se hacen. Muchas gracias. Igualmente, volvemos con Juan Carlos. ¿Cómo ve la iglesia o qué tiene el plan de la iglesia y también desde la teología, la moral, esa mitigación que pues no solamente la iglesia católica es responsable en eso, sino muchas organizaciones que son pro vida, que llevan a esto, a invitar a las mujeres a no tomar esas decisiones fatales? Juan Carlos, ¿qué mitigación tiene la iglesia y la moral para evitar este proceso de interrupción de la vida? Bien, Luisa ahorita decía algo y que creo que es sobre todo la educación. Siempre la base va a ser la educación, igualmente para la iglesia, ¿no? Muchas veces se juzga a la iglesia es que no entiende que cuando una mujer va a abortar, que no se analiza su situación, que entonces las mujeres que son violadas, que un feto que va a salir, ahí está bien. Y de hecho, ahorita con todo lo que ha pasado este año respecto al aborto, se han visto muchas manifestaciones de gente que sale a marchar, de que apoya, y está bien, eso está bien, pero es que estamos como que en una guerra ahí luchando, unos pañuelitos verdes contra unos pañuelitos azules, y estamos ahí peleando, cuando en sí lo que no tenemos que hacer es decir, hey, no hagan eso. En sí, eso ya más que todo no la iglesia, personalmente. Lo que hay que hacer es formar nosotros a las personas que tenemos al lado, a esa muchacha, como lo decía también Luisa, que son los jóvenes de hoy, formar a esos jóvenes y decirles, hey, cuide su vida sexual, cuide su vida, valore su cuerpo. Ahí podemos entrar un poquito a hablar de San Juan Pablo II y su teología del cuerpo, filosóficamente del personalismo, buscar que todas las personas tenemos un cuerpo, que todas las personas valemos mucho y es en verdad
valemos oro, podemos decirlo así. Si tenemos esa conciencia, nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos la sociedad y se tiene que ir gestando pues una buena formación. Por eso pues, como decía Luisa, es una buena educación, más que ir a pelear, ir a marchar allí, ir a decir, hey, sí, se conoce, pero y bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros en las Eucaristías, en las misas, en la homilía, en la formación de catequesis? ¿Qué le estamos enseñando a esos jóvenes, a esos muchachos sobre la vida? ¿Le estamos enseñando algo o simplemente esperamos que nos llegue una muchacha, no sé, algún sacerdote al despacho y, ay, padre, sí quiero abortar? Pero y ella, esa muchacha que le está diciendo a un cura, quiero abortar, es la misma que hizo la primera comunión, es la misma que hizo la confirmación. ¿Qué le estamos enseñando a nosotros? Creo que se fue la señal de Juan Carlos. Eh, Sí, sí, Juan Carlos, sí, dígame. ¿iba a decir algo más? No. No, yo creo que sí está ahí. Ah, bueno. Sí, y ya por último, pues comparto esta imagen que pues habla sobre las la semana 5, pues se escuchan los latidos del corazón, igualmente como hemos venido hablando, es la interrupción de las 24 semanas que ya existe la vida, igualmente ya se ve el proceso de todo esto en la vida. Y ya vemos una frase que me pareció a mí muy impactante más sobre la rama de la salud, cuando enfermeros y médicos se hace el juramento hipocrático, que dice que hace más de 2400 años Hipócrates de Cos ya sabía que los no nacidos son seres humanos y son pacientes nuestros, y también para la medicina, y que aquella persona que practique esto y crea que el aborto es un proceso de derecho, pues una persona retrógrada. Igualmente es nuestro derecho nosotros de elegir como enfermeros, y es elegir la vida porque nuestro derecho se encuentra y nuestro deber se encuentra en nuestro juramento profesional, que es el juramento hipocrático. Ya para terminar sobre este tema, pedir el favor a ustedes dos un consejo para aquellas mujeres, igualmente hombres, para que no tomen estas decisiones. Un consejo pequeño para estas personas. Empezamos por Luisa. Bueno, el consejo que yo puedo dar desde mi experiencia como enfermera y sobre todo como ser humano es que eh, hay muchas instituciones, hay muchas soluciones para poder ayudar o poder tener este bebé, ¿sí? Digamos que la última opción es el aborto, cuando definitivamente ya se han agotado las otras. Pero cuando una mujer definitivamente hace o practica un aborto, no la hace, no la hace libre, por decirlo de alguna manera, sino que la hace mamá de un bebé muerto. Entonces, mi invitación es que se tengan, obviamente, si se inició eh, una vida sexual responsable, una vida sexual con un sentido más allá de lo que es placentero o carnal, por decirlo de alguna manera, con una responsabilidad social de tener un hijo, de tener y de traer un hijo al mundo, y sobre todo que la conciencia o a nivel psicológico no tengamos que llevar un estigma toda la vida que nos esté recordando que pudimos y no quisimos tener un hijo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, un consejo para, la pregunta es un consejo de invitación para no abortar. El consejo de invitación para alguien que está pensando, no sé, en realizar el aborto es que primero piense en sí mismo, primero recuerde quién es, recuerde que es un ser humano, que es una creación de Dios, que es importante y de allí en adelante pues piense qué es lo que va a hacer para su vida. Va a convertirse en una asesina, va a convertirse en alguien que pudo ser y pues no lo va a hacer simplemente por miedo,
por no querer afrontar las cosas. Algo muy importante es que nosotros muchas veces tomamos decisiones, pero no somos capaces de afrontar las consecuencias. No, nunca vemos como que si yo tomo esta decisión, ¿qué pasará si? ¿No? Simplemente tomamos la decisión y ya, que no me importa qué me va a pasar, qué me viene. Entonces es muy importante que siempre que tomemos una decisión, seamos capaces de mirar cuáles son las consecuencias y seamos capaces de afrontarlas. No podemos, y qué pena, no podemos ir a llorar después cuando ya hemos realizado. Listo. Muchísimas gracias. Sí, es muy importante de que pues tomar conciencia y también en la educación de la persona, la educación empezarla desde casa, ir formando a estos niños, a estos jóvenes para no llegar pues que ellos tomen algunas decisiones fatales como pues este proceso que es el aborto. Igualmente como lo hemos visto pues tiene algunas consecuencias físicas y psicológicamente que afectan en la salud de la persona. Bueno, agradecerle a Luisa y a Juan Carlos por su tiempo y por este acompañamiento. Muchísimas gracias y gracias por sus conocimientos y compartir en este tema. Con Con mucho mucho gusto, Ángel. gusto.